y nos va a llevar pues unos 45 minutos aproximadamente, ¿vale? Entonces, pues es un módulo bastante extenso. No podemos entrar a demasiado detalle en la funcionalidad, pero espero que tengáis una visión completa de todo ello. Bueno, pues vamos a empezar. Cualquier pregunta se la pasáis a Rocío por el chat y al final de la presentación, a eso de las 11 menos cuarto por ahí, pues tendremos un turno de preguntas, si os parece. Bueno, pues lo primero es motivar por qué necesitamos un módulo de producción. Bueno, cuando una empresa fabrica, pues tiene una necesidad de crear esos escandallos de producción, donde se introducen materias primas, donde se introducen las operaciones y los recursos, ¿vale? Y las rutas, la ruta de por dónde pasa una operación, por qué máquina o por qué grupo de trabajo. Estas pueden ser operaciones propias que hacemos en nuestra fábrica o pueden ser subcontratadas. A su vez, esas operaciones pueden utilizar, aparte de los recursos, ciertas herramientas y pillajes que nos van a dar una serie de restricciones en la fabricación. También es necesario poder controlar alternativas de producto. Es decir, si yo fabrico una máquina con un escandallo que tiene una serie de materias primas y quiero introducir una alternativa, ¿vale? Porque, bueno, yo esta máquina fabrico un componente u otro componente que desde el punto de vista del escandallo del producto es igual, pero el punto de compra no es igual, ¿vale? No quiero seguir un nuevo producto terminado, pues puedo utilizar alternativas de este producto. Y también puedo utilizar versiones, ¿vale? Las versiones serían para gestionar el ciclo completo de vida del producto o de materia prima. Yo estoy haciendo un producto hoy, ese producto tiene un desarrollo, lo lanzo para producción y venta, y en un momento dado, pues cambio algunas características del producto, por lo cual genero una nueva versión. Entonces, en lugar de crear un producto, lo que hago es generar una nueva versión de ese producto, de forma que siempre mantengo todo el tipo de vida, y puedo tener control de ese producto, qué versiones ha tenido, durante qué tiempo. Y también podemos tener la necesidad de configurar un producto. Pues el caso configurador lo tenéis todo bastante claro, ¿no? Oye, pues quiero fabricar un ejemplo sencillo, un coche, ¿vale? Pues bueno, la marca, el motor, pues si es diésel, si es gasolina, entonces si es gasolina, pues lo quiero de 150 caballos, 200 caballos, si lo quiero con radio, con navegador, con asientos de piel, ¿vale? Toda una serie de características, ¿vale? Que si cogiera todas esas características y multiplicara por las distintas posibilidades, pues saldrían millones de productos, millones de referencias de productos. El configurador lo que hace es ahorrarnos el tener que crear todos esos millones de productos, sino que el producto se va generando conforme yo voy aceptando toda una serie de características o atributos que he puesto en mi archivo. Entonces, de esta forma pues consigo una gestión mucho más fluida, mucho más rápida, que me permite además hacer una simulación del coste de este producto con los distintos atributos y la generación dinámica del escándalo. Y por supuesto, pues en la definición de esos escandallos, pues podemos querer juntar planos, fichas técnicas, imágenes, ¿vale? Cualquier cosa que nos sea relevante para la producción. Entonces, una vez definida los escandallos de producción, el motivo fundamental por el cual tenemos un modelo de producción, al final, desde el punto de vista de RP, es la simulación y el control del coste teórico, ¿vale? Es decir, poder saber cuánto nos costaría la producción de un bien que nosotros tenemos en nuestra fábrica, pero no solamente su coste real, su coste teórico, sino poder también conocer exactamente cuál es el coste real, ¿vale? El coste real se hace en base a imputaciones reales de consumos, ya sea de materias primas o productos semiterminados, y también de tiempo. Ese sería desde el punto de vista fundamental del ERP. Luego, por supuesto, pues dentro del ERP, pues como es un sistema que está totalmente integrado, pues cuando nosotros hacemos esos consumos, esas altas de material,
etcétera, automáticamente estamos actualizando, el sistema está automáticamente actualizando el stock, ¿vale? Los consumos de materia prima y semi-terminados, y también le salta de productos terminados. Y también con toda su trazabilidad en caso de que la llegue, ya sea a nivel de lotes o a nivel de número de series. Siempre podemos recrear el árbol de trazabilidad del proveedor o los distintos proveedores que intervienen en la compra de nuestras materias primas, por todos los pasos que hemos tenido de transformación hasta la generación final de nuestro número de serie o número de lote que le hemos vendido al cliente final. Una vez que ya tenemos definidos esos escandallos con esas materias primas, ya podemos comenzar lo que sería la planificación. Entonces, la planificación dispone de dos pasos. Uno sería, en función del stock que tenemos, de los pedidos, previsiones, ¿vale? Todos los elementos que hay en el sistema, ¿vale? Sean pedidos de venta, pedidos de compra, planificaciones de entregas periódicas, ¿vale? Lo que se llaman acuerdos globales en SAP, e incluso pronósticos, ¿vale? Que podemos utilizar uno o varios pronósticos. Pues, al final, todo eso, tenemos una herramienta de planificación que es el MRP. Lo que hace es que me da una propuesta de qué es lo que yo tengo que fabricar y qué es lo que yo tengo que comprar para satisfacer mi demanda. Me permite crear distintos. Más allá de la planificación de lo que serían esas órdenes de producción y esos pedidos de compra, también tenemos una planificación en base a la capacidad finita de nuestros recursos. Es decir, las máquinas tienen una capacidad, nosotros trabajamos a lo mejor turnos, tenemos distintos centros de trabajo que tienen una capacidad, unos operarios, y todo ello, si lo planificamos bien, podemos conseguir que el sistema nos dé una planificación veraz de cuál es la fecha de terminación de nuestra fabricación, ¿vale? Que es, en definitiva, una forma de asegurarnos con nuestros clientes la fecha de entrega que podemos comprometer. Y esto además lo podemos hacer, luego lo veréis, directamente desde la pantalla del pedido de una oferta. Tenemos un artículo, el sistema chequea si tiene stock o no tiene stock, y en función de si tiene o no tiene, lanzará toda la explosión de materiales que nosotros necesitamos para fabricar, a nivel de materias primas y terminados. Si hay órdenes de fabricación que sean anidadas, porque estamos tirando de un determinado, también nos va a hacer la explosión y finalmente va a controlar si tenemos suficiente capacidad para hacerlo. Todo ello lo va poniendo en fecha porque conocemos, hemos parametrizado el tiempo que tarda nuestra máquina, que tardan nuestras operaciones en base al escandallo. Al final el sistema nos dice, para fabricar todo esto vas a tener que comprar estos artículos, estas materias te van a llegar en tal fecha puedes empezar a fabricar, ¿vale? El tiempo de fabricación de días y finalmente terminado el día X, ¿vale? Por lo cual esa es la fecha que puedes comprometer a tu cliente. Y eso veréis que lo podemos hacer directamente desde un pedido, ¿vale? Es un tema realmente interesante. Bueno, una vez que tenemos toda esa planificación, pues cuando llega la hora de fabricar, pues evidentemente hay que hacer una preparación de esas materias primas que se encuentran en distintas áreas del almacén, ¿vale? Entonces, pues hay que hacer toda la preparación, los trasiegos, conocer las ubicaciones donde se encuentran, y esto lo podemos hacer pues, de terminales móviles. Por supuesto, podemos utilizar también papel dentro de la fábrica, podemos imprimir nuestras órdenes de fabricación o directamente podemos visualizar esas órdenes de fabricación o esas instrucciones técnicas en las pantallas que tienen los operarios a pie de planta en caso de que se necesite. Y las órdenes de fabricación finalmente también se imputan por medio de terminales de captura de planta o terminales móviles. Estas imputaciones que hacen los operarios a pie de página, a pie de máquina, nos permiten conocer el coste real, tanto de materia prima, como que hemos tenido, introducir los lotes o los números de serie de fabricación
y también conocer de forma automatizada el tiempo que han tardado esas operaciones, ¿vale? Todos esos elementos son elementos de coste que al final nos vamos a llevar a nuestro análisis de coste de producción, ¿vale? En esas pantallas de imputación de captura en planta no solamente se puede imputar tiempos y consumos, sino que también podemos imputar parámetros de calidad, ¿vale? Orden de calidad. La calidad, en definitiva, es algo que está también integrado dentro de nuestros escandallos y podemos crear órdenes y planes de calidad en cualquier paso de nuestra fabricación, ¿vale? O de nuestra cadena de suministro. Cuando hacemos una recepción de mercancías, podemos generar una orden de calidad, ¿vale? Porque cierto producto tengo que hacerle 3 o 4 test antes de liberarlo como bueno para producción. Y durante cualquier operación, por ejemplo, por de corte, envasado, las que tengáis, podemos añadir parámetros que son relevantes para la calidad y decidir si ese artículo es apto para pasar a la siguiente fase o no. Y también, pues, evidentemente, hay unas necesidades de mantenimiento de toda la maquinaria que tenemos en la planta, ¿vale? Pues veremos que el módulo de producción pues, también incluye un módulo de mantenimiento. Al final, como digo, todo esto lo hacemos porque queremos sacar una serie de costes, una serie de analíticas relacionadas con cuál es el coste de mi producto, a cómo debo venderlo y cuáles son los espacios que tengo de mejora. Y también para conocer si tengo ciertas máquinas diferentes dimensionadas o tengo saturación en ciertas máquinas o en qué máquinas y si permito hacer una inversión para aumentar mi capacidad. El punto final de todo esto es, como una siguiente fase, la integración con otros sistemas, ¿vale? Pues desde un sistema, por ejemplo, de diseño en AutoCAD o SolidWorks, donde yo defino una serie de planos, piezas, etcétera, ¿vale? Esa información viaje automáticamente al ERP, ¿vale? Que no tenga que dar de alta pues, todas esas piezas, todos esos productos. También podemos integrarlo, por ejemplo, con el SGA, con un almacén robotizado. O podemos tener un sistema de monitorización en planta, donde más allá de las capturas que estoy hablando, los sistemas lo que me permiten es analizar microparadas y cuestiones de calidad, ¿vale? Son sistemas que están orientados a dar el rendimiento operativo de las máquinas y de nuestras operaciones, ¿no? El famoso OEE. Bueno, pues todo esto son elementos que en vuestra fabricación quizás tengáis todos o tengáis solamente algunos, pero lo importante es que dispongáis de un módulo de producción que os permita acometer esos requisitos que tenéis hoy en día y también los que vais a tener en el futuro. Bueno, entrando en el espacio de SAP Business One, ya sabéis que SAP Business One tiene una serie de áreas funcionales, ¿vale? Por la parte de compra, la parte de ventas, finanzas, el almacén, su servicio técnico, la parte de CRM, y también un módulo de producción. Entonces, el módulo de producción de SAP estándar es un módulo que funciona bastante bien. En el 70% de nuestros clientes, para la producción que tienen muchos, es más que suficiente. Pero luego hay otros clientes que es más avanzada y de control, y para eso utilizamos el módulo de producción avanzada que se llama BEAS. BEAS es un producto que fabrica Boyun IT, que es un partner de SAP, y es un producto que está totalmente reconocido a nivel mundial, ¿vale? Todos los años, es una idea un poquito antigua, pero todos los años SAP le da reconocimiento porque últimamente ha recibido al mejor partner a nivel mundial. Lo que quiero decir es que es un producto que solamente funciona para SAP igual y va de la mano por contrato con SAP, de nuevo de forma que cuando SAP crea una nueva versión de producto, BEAS está obligado también a hacerla compatible y
De hecho, así ha sido durante todos los años de existencia del producto. Aquí tenéis un poco en este cuadro cuáles son los elementos estándar que introduce a nivel funcional SAP Business One. La parte amarilla sería SAP Business One y la parte malva sería la de la que añade BEAS. ¿Vale? El MRP, ya sabéis que lo tenéis tanto dentro de SAP Business One como el módulo de producción avanzada. Y luego hay toda una serie de elementos adicionales de definición de costes, de ingeniería, lo que hemos estado comentando. Captura de datos en planta, herramientas de planificación finita, variantes, configurador, registro de operaciones a pie de planta, modo wireless, control de calidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no me voy a extender más en el PowerPoint y voy a ir a la presentación. Bueno, aquí lo que tenéis es SAP Business One, el entorno HANA, donde pues los que conozcáis SAP Business One, pues veréis que aquí hay una serie de elementos adicionales al menú que no están en SAP Business One de forma estándar. Como podéis ver, el módulo de BEAS está totalmente integrado dentro del menú de las pantallas de SAP. Es decir, no hay un entorno, hay un entorno único. Voy a empezar por la estructura de un artículo, que sería esta pantalla de aquí, donde voy a coger, aquí tengo distintos artículos, ¿vale? Hoy voy a coger, por ejemplo, uno de ensamblaje. No he mencionado que dentro de BEAS podemos tener distintos procesos. Podemos tener procesos de ensamblaje, pues el típico montaje de máquinas o que hay que añadir distintos elementos para fabricar una cosa. Podemos utilizarlo también para procesos continuos químicos, ¿vale? Funciona perfectamente para estos procesos también. Podemos utilizar para elementos de despiece, por ejemplo, pues en empresas que fabrican, pues yo qué sé, pues embutidos o que su forma de fabricar no es aditiva, sino que es ir agregando un producto, ¿vale? O, por ejemplo, pues, de almendra o bueno. Y también podemos hacer una fabricación a nivel de proyecto. Es decir, que cada producto que nosotros fabricamos, pues en realidad es un proyecto en sí mismo, ¿vale? SAP Business One con BEAS nos permite hacer todo este tipo de procesos. Bueno, voy a coger, como tengo aquí muchos artículos, os voy a coger uno, por ejemplo, de ensamblaje. Voy a filtrar aquí. Y aquí pues lo que tengo es algo que le he llamado una estructura, puede ser un robot o puede ser cualquier máquina. Voy a coger solamente esta, la 2000, para simplificar. No os liéis. Si, como veis, esto es una estructura que si yo pinto aquí en el botoncito del más, lo que hago es desplegar el primer nivel de su escandallo. Entonces, esta estructura, este robot, por ejemplo, pues lleva un brazo robótico de tipo 0, lleva otro de tipo 1, lleva otro de tipo 1 que es izquierdo y además lleva una materia prima que es esta de aquí, que es la varilla. Esto tiene además una serie de operación que puede ser, por ejemplo, un montaje. Si os fijáis, las cajitas azules van a ser materia prima y las carpetitas amarillas van a ser productos terminados o productos semiterminados. Productos semiterminados porque si yo, por ejemplo, despliego el brazo tipo 0, veréis que a su vez tiene un escandallo. Un escandallo que está compuesto por una serie de materias primas, como son placas, chapas, tornillos angulares, ¿vale? Y que tiene, en este caso, este escandallo de producto semiterminado para fabricar el brazo tipo 0. Tengo dos operaciones. Tengo una operación de corte y luego tengo una producción que la tengo subcontratada. Una operación que la tengo subcontratada, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, quien me lo monta. Y a su vez, este artículo tiene otro artículo, que es el brazo tipo 0 derecho, que tiene también su propio escandallo. ¿Vale? Esta anidación la podemos hacer hasta el infinito. ¿Vale? Y de la misma forma, pues el brazo tipo 1 pues tiene también su escandallo con sus operaciones y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, una de las principales, de las primeras cosas que vemos aquí es que BEAS nos permite
organizar muy bien la información y verla en un árbol gráfico. Bueno, como decía, si yo entro, por ejemplo, en cualquier artículo, por ejemplo, voy a coger en este, orilla, esto me va a llevar a la definición del artículo, y esta, como podéis ver, es la pantalla estándar de SAP Web, solo que está ampliado con una serie de campos adicionales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues estoy viendo el método para el dimensionamiento de este artículo de compra, puedo utilizar unidades de medida, puedo hacer conversiones de unidades de medida, puedo declarar directamente mermas, y por lo demás pues sigo teniendo pues sus datos de inventario, lo que tengo en existencias, en stock, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso está muy parecido a lo que tenemos dentro de la pantalla estándar de SAP One, pero ampliada con esto. Y si me voy a un producto terminado, por ejemplo este, pues tengo también la misma información, solo que en este caso ya les digo es un artículo que produzco. Aquí estoy diciendo que es orientado a pedido, ¿vale? Pero podría ser también, por ejemplo, orientado a stock o ser un artículo fantasma. Exactamente igual, aquí puedo hablar de rechazos, de mermas. Estas son parametrizaciones previas, de forma que si yo sé que ya cuando fabrico este artículo un 10% se me va a ir, pues ya lo puedo meter directamente aquí en el escandallo, ¿vale? Esa definición. Si os fijáis, tenemos también aquí, esto es distinto, una pestaña de cálculo, y esta pestaña de cálculo lo que me está dando es el coste teórico estándar de este producto, ¿vale? De hecho, yo puedo simular un cálculo de costes, voy a hacerlo ahora, ¿vale? Aquí, bueno, pues lo que me está diciendo es que el coste de este artículo, de lo que es coste de material directo, son 467 euros, el coste de la operación sería 1.280 y el total sería 1.700. Le puedo ver a más detalle, por gráficos, etc. Voy a lanzar un cálculo nuevo y si os fijáis, el cálculo está basado en un esquema de cálculo. Ahora entraré en ello. Para esta simulación de cálculo puedo definir cuál va a ser la valoración que utilice para mis artículos de compra, ¿vale? Aquí pues, puedo utilizar las distintas listas de precios de SAP One. En este caso, por ejemplo, voy a elegir el precio de compra. Y puedo trabajar por almacén, por versiones, variantes, etc. Voy a darle a iniciar. Y lo que el sistema nos muestra aquí es la simulación del coste de este artículo, donde, como veis, pues bueno, evidentemente he explotado también todos los niveles del escandallo, y me está diciendo cuál es el uso de este artículo tanto en piezas como en coste, ¿vale? El coste de este artículo pues sería, si nos vamos aquí al coste de material directo, sería 460. Y como veis también me está dando el coste de la operación, que sería 480 euros, ¿vale? Bueno, al final, si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es sumando distintos elementos de coste, y esto es a lo que yo me refería por el esquema de coste. Y es que yo puedo ir añadiendo distintos elementos más allá de lo que serían los costes directos de producción de materia prima y operaciones. Puedo añadir, por ejemplo, costes logísticos o administrativos, puedo añadir ciertos recargos, puedo fijar, por ejemplo, un margen de venta, y al final el sistema lo que me da es una recomendación de cuál sería el precio. En esta pantalla, además, puedo hacer simulaciones, ¿vale? Es decir, puedo, por ejemplo, decir qué es lo que me estaría si en lugar de 1, pues utilizo 100. ¿Vale? O puedo también, por ejemplo, jugar con los distintos precios o distintas cantidades, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, yo quiero añadir un nuevo material o crear una nueva operación, ¿vale? O modificar, por ejemplo, el precio de esto, ¿vale? Pues entro aquí y aquí pues le digo que el precio, que es lo que pasa si me lo cambian a 30 euros, ¿vale?
puedo hacer toda una serie de simulaciones. Eso es lo que sería cálculos de ingeniería. Y como decía, el esquema de cálculo, yo puedo definirlo como yo quiera, ¿vale? Es decir, que todos estos elementos yo los puedo introducir y me puedo crear tantos elementos como yo quiera, ¿vale? Y si fijáis, por ejemplo, aquí dentro de cada uno de estos elementos puedo poner fórmulas, ¿vale? Y decirle de dónde viene toda esta información, ¿vale? Es decir, esto me permite una parametrización muy detallada de los costes de producción. Esto evidentemente, pues cada empresa pues tendrá una serie de necesidades, es decir, que a la hora de modelizar todo esto no es necesario utilizar el último detalle y el último tornillo, es decir, habrá cosas que queramos planificar de forma más detallada y cosas menos detalladas. Es decir, el concepto de coste absoluto y total pues es muy difícil de obtener, por no decir prácticamente imposible, ¿vale? Pero sí que tenemos toda una serie de herramientas que nos permiten llegar a un nivel de aproximación bastante bueno a lo que sería mi coste teórico y mi coste real. Otro tema que he comentado son las alternativas de producto. Voy a coger, por ejemplo, en este escandallo, como he comentado antes, yo, este artículo, el brazo tipo 0, tiene una serie de elementos, ¿vale? Pero si fijáis, por ejemplo, en la chapa de acero de 200 por 100, aquí tengo estas flechitas. Estas flechitas lo que me están diciendo es que puedo tener distintos materiales de compra alternativos, ¿vale? Para mí, desde el punto de vista de escandallo, sigo teniendo este artículo, no voy a generar los artículos, sino que le digo que este elemento del escandallo lo puedo fabricar o con este elemento, con este artículo o con este artículo. Y si os fijáis también, aquí tengo una columna que pone A, B, ¿vale? Estas serían las distintas variantes de producto, ¿vale? Es decir, que yo lo que le estoy diciendo es que, por ejemplo, para el brazo de tipo 0, tengo dos variantes de producto. Es decir, la variante A utiliza estos elementos y tengo otra variante que solamente utiliza estos dos elementos, ¿vale? Entonces, también es una forma, como veis, de tener muchísima flexibilidad respecto a productos o materias primas alternativas que voy a utilizar en mi fabricación, pero también distintos elementos, ¿vale? O distintas variaciones que tengo, ¿vale? Es decir, esto no sería el concepto de versión todavía, sería el concepto de variación. Y estas variaciones también me pueden influir en las operaciones. En este caso, por ejemplo, aquí no tengo ninguno, pero podría decir también que la variación A del producto utiliza esta operación y la variación B utiliza, por ejemplo, la de producción externa. Como veis, tenemos muchísima flexibilidad en todo este tema, todo lo que es el árbol y cómo configurar el producto. Si yo, por ejemplo, este artículo, que es una varilla, quiero generar una nueva versión, pues llegaría aquí, ¿vale? Y le diría, luego entraré, ¿vale? Para que lo veáis. Puedo generarme una nueva versión del producto. Bueno, tenemos la materia prima, tenemos los escandallos de coste y tenemos las operaciones. Y entro, por ejemplo, en esta operación. Esta es una operación que le he llamado corte y está vinculada a un recurso, que es este de aquí, que será pues, una máquina o un centro de trabajo. Y el sistema nos permite poner aquí una serie de tiempos de fabricación por pieza, ¿vale? En este caso, pues le digo pues, que está para fabricar cada golpe de operación sería 120 minutos. También puedo trabajar con factor de uso, con etapas de trabajo. Es decir, que cada vez que yo hago esta operación, pues en lugar de generarme un artículo, pues me genera 8 artículos, ¿vale? Por ejemplo, pues si yo tengo un molde que me estampa, pum, y me hace 8. Y si me voy al recurso,
El recurso puede ser de tipo máquina o tipo mano de obra. Tiene una programación en base a un calendario. Aquí estoy viendo, pues, por días cuál sería la disponibilidad de tiempo de trabajo, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, aquí tengo definido que trabajo un turno de lunes a viernes, 8 horas, ¿vale? Y me está dando la capacidad que tengo, ¿vale? Y también lo que tengo previsto. Si os fijáis, para el día 1, perdón, para el día 1 tengo 22 horas asignadas, ¿vale? En esta máquina, ¿vale? Cosa que, evidentemente, pues no voy a poder cumplir, pues una palabra. Aparte de la programación, también tiene un coste definido, una tasa horaria, ¿vale? Que puedo mostrar en distintos niveles. Y, por supuesto, es decir, como en todas las pantallas de SAP, pues tengo fotografías, documentos, anexos, etcétera, etcétera. Este recurso, que es una máquina de corte, está asignado además a un grupo de recursos. Si yo pincho aquí, lo que estoy viendo es que este grupo de recursos tiene asignada 3 máquinas o 3 recursos distintos, que pueden ser 3 máquinas distintas, que cada una puede tener una definición distinta de esos parámetros que hemos visto antes, ¿vale? En este caso coincide el coste, pero cada una podría tener un coste y podría tener una serie de parámetros relacionados. El caso es que si yo ya analizo la capacidad a nivel de grupo, pues voy a tener una capacidad distinta, ¿vale? Bueno, estábamos en la ruta, que como decía es por dónde pasa, por qué máquina o por qué recurso pasa una operación, en este caso la operación de corte. Hemos visto el recurso, hemos visto el tiempo de fabricación y fijaros que en este caso lo que le digo al sistema es que, os lo he dicho antes mal, perdón, es que el artículo, cada vez que yo hago un artículo en la operación sería 1 minuto, pero tengo un tiempo de preparación, ¿vale?, de 120 minutos. Es decir, que tengo un tiempo muerto cuando yo empiezo esa operación que no es productivo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un ajuste, un cambio de formato, una limpieza, ¿vale? Una serie de operaciones, ¿vale? Esto evidentemente va a hacer que cuando yo fabrique, pues mi producción no va a ser lineal en función del número de piezas que haga. Es decir, yo tengo un coste inicial de esos 120 minutos y luego cuando empiezo a producir, pues ya digamos que cuanto más elementos produzca sin ese paso previo, pues evidentemente más voy a diluir ese coste, ¿vale? De forma que cuando yo he hecho antes esa simulación de coste, pues evidentemente no debemos fabricar una pieza y fabricar 500 piezas, ¿vale? Los 120 minutos se me van a ir a diluir más o menos el coste en función del tamaño o el lote de fabricación. Y por otra parte, aquí hemos visto un tipo de operación de corte, pero puedo definir distintos tipos de operaciones, ¿vale? Puedo definir todas las que yo quiera. De forma que, por ejemplo, esta que yo le he llamado operación sería pues procesos que tengo en la planta, pero si os fijáis, perdón, he salido. Vamos a ver. Bueno, vuelvo aquí. Como os decía, tengo distintos tipos de operaciones, ¿vale? Y esas operaciones las puedo definir como yo quiera. Entonces, en función de cómo yo defino esta operación, pues voy a tener distintas conductas o costes dentro del sistema. Es decir, por ejemplo, la que yo he marcado como operación interna, pues es directamente una operación que tiene en cuenta, por ejemplo, el tiempo de proceso. Pero podría tener otra que fuera, por ejemplo, una de mantenimiento. Y esta operación de mantenimiento lo que haría sería crearme una orden de servicio de mantenimiento, una orden de compra por si subcontrato el mantenimiento
y también estoy interesado, en este caso, en esta operación, en controlar el tiempo real de proceso. Pero podría tener también pues, otro tipo de operación que sería un coste directo, donde además no tengo en cuenta los tiempos, ¿vale? Es decir, tenemos un control de calidad, ¿vale? Lo único que tengo es, por ejemplo, una orden de compra, porque tengo que tratar alguna operación y me interesa controlar el tiempo de proceso. Entonces, de esta forma yo puedo definir, ¿vale?, distintas operaciones, todas las que yo quiera, y adaptar esa conducta de la operación a mi propio escandallo. Bueno, si yo sigo aquí en el árbol del artículo, si yo entro aquí, estoy viendo la información que estaba viendo en el árbol, se lo queda en modo tabla. Y aquí estaría viendo también las rutas, las operaciones, y puedo añadir también un control de calidad dentro de mi escandallo, ¿vale? Entonces, en mi escandallo, en este caso, he introducido un par de planes de calidad, donde, si entro en el plan, ¿vale? Pues tengo, por ejemplo, en este caso, es simplemente un control visual, y este de aquí, por ejemplo, aquí estoy haciendo dos medidas, ¿vale? Pues uno visual, por ejemplo, y un parámetro de pH. Este parámetro, yo puedo decirle que cuando vaya a hacer esa orden de calidad voy a medirlo, el sistema me va a obligar a medirlo, y le voy a decir cuál es el valor mínimo y el máximo y el deseado, ¿vale? De forma que cuando yo entre en esta operación y me obligue a meter este valor, ¿vale? El sistema me va a decir, oye, pues es bueno, no es bueno, y yo puedo definir, ¿vale?, qué es lo que hago una vez que yo digo que está muestra está ok o no está ok, ¿vale? Es decir, me permite generar todo un protocolo de actuaciones, y si libero o no libero este artículo o este lote para la siguiente operación, o para su venta, o para la producción. El tema de calidad en BEAS es bastante potente, está muy bien resuelto. Bueno, una vez que yo haya definido ya todos estos elementos, ya puedo comenzar la planificación de producción. Entonces, para planificar, me voy a ir al MRP. El MRP es un motor que me permite, como he dicho, o que me da una propuesta de cuáles son los elementos que yo tengo que comprar y que fabricar para satisfacer mi demanda. Y todo ello está hecho en base a una serie de escenarios de planificación. Por ejemplo, si entro en este escenario de planificación, voy a darle a editar, pues aquí tengo una serie de artículos que yo voy a planificar, un horizonte de fabricación, puedo jugar con filtros como grupo de artículos, de materiales, empleados, ¿vale? Tengo un montón de filtros, y si me voy a la parte de detalle, como veréis, tengo un mogollón de parámetros, ¿vale?, que puedo fijar qué elementos quiero tener en cuenta, qué no tener en cuenta, etc., ¿vale? Todo esto lo puedo definir en cada uno de los escenarios, ¿vale? Como veis, tiene pues cierta miga de configuración. El caso es que, es decir, con todo esto, lo que nos permite es jugar con muchos parámetros y hacer escenarios de planificación muy específicos. ¿Por qué? Porque yo quiero a lo mejor planificar solamente una línea de producción, o solamente un grupo de artículos, o quiero planificar los que tengan cierta característica, o quiero planificar, por ejemplo, todos los artículos pero de un solo almacén, o de dos almacenes, ¿vale?, o de toda la empresa, ¿vale? Me permite hacer muchos escenarios de planificación. Y una vez que tengo hecho el escenario de planificación, lo ejecuto, y lo que me está dando aquí es la vista de las materias primas que tengo que comprar, que serían, os recuerdo, eran las cajitas azules, y también de los productos terminados y semi-terminados. Es decir, el sistema lo que me está proponiendo es fabricación de estos dos artículos, y como estos artículos utilizan materias primas, ¿vale?, pues también me está dando la planificación de las materias primas. Si entro aquí un poquito más detalle, por ejemplo, de la chapa de acero, lo que me está diciendo es que tengo unas existencias de 20 unidades, ¿vale?, que no tengo nada de reserva. Otro tema importante en BEAS, cuando nosotros vamos a hacer una fabricación o hacemos una planificación, el material o los productos que hemos fabricado o que vamos a fabricar para ese pedido concreto
pueden quedar reservados, de forma que yo fabrico y aunque tenga stock en el almacén, ese stock está reservado para cierto pedido de cierto cliente. Y a no ser que yo entre en esa reserva y la quite, el sistema no me va a permitir que nadie utilice ese artículo que yo he fabricado para otro cliente. ¿De acuerdo? Bueno, lo que me está diciendo es que este artículo, la chapa de acero, pues ahora mismo tengo 20 existencias, ¿vale? Preveo que no va a entrar nada, es decir, no tengo pedidos de compra lanzados en el sistema, ¿vale? Si los tuviera me aparecerían aquí. Y preveo voy a tener una salida a un consumo de 95, ¿vale? Pues el sistema al final hace el cálculo y me dice que tengo un saldo negativo de 75 unidades, de las cuales en la semana actual necesito 71 y en la semana siguiente necesito. Y así me lo va haciendo con todos los artículos. Y aquí abajo, conforme yo marco un artículo u otro, la parte de abajo me aparece el detalle de cuáles son esos elementos que me están generando demanda o abastecimiento. En este caso, por ejemplo, solamente tengo pedidos de cliente, ¿vale? Que me estarían consumiendo este artículo. Y si me voy al producto terminado, pues exactamente igual. Este es un producto que en lugar de comprarlo lo estoy fabricando. En este caso, pues tengo un saldo negativo de 24, pero necesito 22 para esta semana y 2 para la semana que viene. Y así podría tener, ¿vale?, un escenario a tantas semanas o tantos meses vista como yo quiera, ¿vale? Eso lo declaro en el escenario. Si os fijáis además en los artículos de compra, ¿vale? El sistema ya me está diciendo a qué precio y a qué proveedor me propone el sistema por defecto. Y también estoy viendo las fechas, ¿vale? Es decir, cuándo voy a recibir esta mercancía, cuándo la tendría lista para fabricar, ¿vale? Bueno, una vez que yo tengo esta planificación, desde aquí yo podría directamente irme a generar las órdenes de compra, ¿vale? O los pedidos de compra, ¿vale? Esto lo que te hace es que te lleva, no voy a entrar porque es un proceso un poquito más largo por tiempo, pero lo que te lleva es a un asistente donde lo que te permite es entrar y modificar esos parámetros o agrupar pedidos de compra o agrupar órdenes de fabricación. Bueno, tenemos muchísima flexibilidad de si queremos generar una agrupación, por ejemplo, de las distintas productos semiterminados que voy a fabricar, ¿vale? O si queremos desagregarlo, o si queremos tener órdenes individuales. Es decir, el sistema nos da muchísima flexibilidad. Una vez que yo tengo creadas esas órdenes de producción y esos pedidos de compra, yo tengo aquí mi pool de fabricación, que son las órdenes de fabricación que están ya planificadas o que se están ejecutando dentro del sistema, ¿vale? Para los distintos artículos que tengo. Y aquí me dice si son pedidos bajo stock o son, órdenes bajo stock o órdenes bajo pedido. Veis que aquí aparece una serie de información, ¿vale? Por ejemplo, si me aparece aquí la cajita, pues más lo que me está diciendo es que ya he hecho consumos, ¿vale? Y he hecho entregas de materia prima, ¿vale? Y si veis que tenemos el relojito, lo que tenemos son, pues también imputaciones de tiempo, ¿eh? Como veis aquí llegó hasta el detalle absoluto, ¿vale? Incluso hasta el asiento contable que me genera esta imputación de consumo, ya sea de tiempos o de materia prima, ¿vale? Tengo aquí en esta pantalla tengo toda la trazabilidad, ¿vale? El recibo de lo que he fabricado, ¿vale? La entrega de mercancías, el asiento contable. Es decir, que automáticamente, conforme yo voy imputando y voy consumiendo, pues el sistema me va dando me va generando el coste vinculado a la contabilidad. Y aquí siempre, en cualquier momento, puedo hacer un análisis de coste, donde esto es la evolución del coste, ¿vale? Esto es una orden de trabajo que está a mitad de fabricar, ¿vale? Y donde ya tengo, pues, imputado, en este caso, un coste de operaciones, ¿vale? Costes directos y coste de producción. Y de momento, por ejemplo, aquí no he hecho
ningún consumo de materia prima todavía. El coste en este momento de la producción sería 131. Y siempre puedo hacer una comparación entre el coste real y el coste teórico, ¿vale? Es decir, elemento a elemento, ¿vale? Tanto a nivel de unidades como a nivel de coste, ¿vale? Lo que me dice es que este artículo, en este momento, el coste estimado de producción sería 257 y de momento está de fabricación que va en proceso va por 131 euros, ¿vale? Y puedo ir viendo dónde se me están dando las diferencias. Bueno, como veis, es una herramienta que me permite pues, aquí hacer todas las operaciones. Desde la propia orden de fabricación, yo puedo, con el botón derecho, jugar con un montón de transacciones, hacer la preparación de material, el consumo, salida, crear una nueva operación, bueno, modificarlo todo. De hecho, es decir, aunque yo en mi escandallo haya puesto toda una serie de elementos y costes teóricos, lo cierto es que cuando yo fabrico, tengo capacidad, una vez creada la orden de fabricación, de modificar cualquier elemento. ¿Vale? Por ejemplo, este artículo pues no lo voy a utilizar, pues cojo y lo elimino. ¿Vale? O en lugar de uno, o en lugar de este, voy a cambiar por otro artículo. ¿Vale? El sistema me permite modificarlo en cualquier momento. ¿Vale? Es decir, hay muchísima flexibilidad siempre a la hora de gestionar la producción. Desde aquí yo, esta orden de fabricación o cualquier otra, ¿vale? Podría directamente imputarlo de aquí, simplemente le pongo por ejemplo en la ruedecita y con el botón derecho creo un parte de trabajo. Entonces, este parte de trabajo sería un parte de trabajo desde el punto de vista administrativo, ¿vale? ¿Qué persona imputa, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo, la cantidad planificada, el tiempo teórico que iba a utilizar? Y aquí yo le digo pues qué cantidad he hecho, si he tenido rechazos, ¿vale? Y qué duración pues he tenido por el lugar de 100 minutos desde los 120 minutos, ¿vale? Y aquí con esto podría hacer la entrada parcial, ¿vale? O hacerlo completo, ¿vale? Si lo hago completo, el sistema ahora lo que me va a abrir va a ser la pantalla de consumos, ¿vale? Para que yo le indique de los distintos elementos que tengo que consumir de este escandallo, ¿vale? Qué cantidades y qué lotes voy a utilizar, ¿vale? Y con esto se hace una imputación real. Esta imputación también la puedo hacer con un terminal de captura de datos en planta. ¿Vale? Esto sería una terminal de captura de datos en planta donde yo tengo una serie de botoncitos que me permiten a pie de máquina pues ejecutar una serie de operaciones, ¿vale? Puedo editar esta pantalla y poner más o menos, aquí me están todas más o menos transacciones, ¿vale? Puedo abrir una orden de fabricación, cerrarla, crear movimientos de artículo, crear, por ejemplo, un consumo de producción o transferir existencias de una zona de almacén a otra, ¿vale? Bueno, o ejecutar, por ejemplo, una orden de calidad, ¿vale? Y, por ejemplo, le digo que quiero abrir un orden de producción, el sistema me va a poner en orden todas las operaciones en las cuales yo estoy asignado, ¿vale? Y si quiero empezar, por ejemplo, con esta, pues le digo quiero iniciarla, ¿vale? Y cuando le doy a operar, pues ya el sistema me va a contar automáticamente, va a empezar el contador, ¿vale? Pim, 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 y cuando dentro de 1 hora, 2 horas haya terminado, pues la cierro y el sistema me está haciendo el consumo de las materias primas que están vinculadas y también me está imputando el tiempo que he tardado. Bueno, otro elemento importante es que una vez que yo ya tengo mi fabricación planificada, donde, como recuerdo, aquí tengo mi pool de fabricación, todas las órdenes que tengo que ejecutar, tengo que hacer una verificación si realmente tengo capacidad para fabricarla o no, ¿vale? ¿En base a qué? Pues en la capacidad finita que tengo de mis máquinas o de mis centros de trabajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo irme aquí a la base de Planning Scheduling, APS, y el APS
lo que me permite es generar también distintos escenarios de planificación. En este caso, pues tengo estas tres órdenes de fabricación que estoy planificando y puedo hacer una optimización de mis recursos para que el sistema me diga cuándo debería contar, ¿vale? Cuándo voy a tener el producto terminado, ¿vale? Estoy viendo que una serie de elementos, por ejemplo, cuándo debo comenzar a fabricar, cuándo lo voy a tener finalizado y cuándo puedo entregarlo. Y si en este caso, por ejemplo, hacia adelante, es decir, si empiezo a fabricar hoy, ¿cuándo puedo entregar a mi cliente? ¿Vale? Pero voy a hacerlo la fecha de entrega tengo prometido con mi cliente, ¿vale? ¿Cuándo tendría ese producto terminado? ¿Cuánto tardaría en iniciarlo? Y por tanto, empezar a fabricar, ¿vale? En este caso he hecho un cálculo. Y el sistema de forma gráfica me está dando la tarifa de fabricación, ¿vale? El triángulo rojo sería la fecha de fabricación. Como veis, por ejemplo, esta orden de fabricación y para abajo está en rojo porque la fecha de entrega es anterior a la fecha de finalización de la orden de fabricación, mientras que en esta estamos OK. Yo además aquí puedo desplegar las distintas operaciones, ¿vale? Y ver el detalle de todas esas, ver en qué recursos se va a ejecutar esta operación. Por ejemplo, esta operación de corte se va a ejecutar en la máquina de corte 2, pero como pertenece a un grupo de máquinas de corte, ¿vale? Estoy viendo también la ocupación que tienen las otras máquinas, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, puedo ver que tengo capacidad también para hacerlo en la máquina 1, ¿vale? Que no está ocupado. Voy a hacer así, moverla, ¿vale? Puedo ver la ocupación de recursos, como esta sería la línea de contenido, sería la capacidad máxima, ¿vale? Como nuestros recursos ocupados. Y además, también puedo mover las operaciones, ¿vale? Por ejemplo, si le digo que esta operación la quiero mover aquí, ¿vale? Pues el sistema me la va a mover y me va a replanificar todas las demás, teniendo en cuenta que no haya saturación en esos recursos. Con lo cual, esta herramienta de planificación me permite de forma gráfica también evaluar cuál es la capacidad y si yo realmente puedo servir estos pedidos en la fecha que me he comprometido. Todo esto que hacemos en distintas fases, a la hora de introducir un pedido, voy a meter un pedido extra. Y voy a coger mi artículo, el IBS 2000. Digo que quiero hacer 2. Fijaros lo que ocurre, que yo aquí, cuando pulso botón derecho, el sistema me dice si quiero lanzar un informe de Capability Promise. Y esto lo que está haciendo en tiempo real es una simulación de MRP y de APS, de forma que, si os fijáis, el sistema me dice, vale, solamente puedes iniciar el día 4 de mayo, ¿vale? Que es el primer día pues ya laborable, ¿vale? Y aquí me está haciendo un análisis de verificación de mis materias primas, la capacidad que tengo, y si hago pedido de compra, cuándo lo voy a recibir. Y también me está haciendo un análisis de mis recursos, la ocupación de mis recursos, ¿vale? Con lo cual, lo que me está diciendo es que no voy a recibir las materias primas, puedo pasar los pedidos de compra el día 4 de mayo, no voy a recibir las materias primas hasta el 18 de mayo, voy a tardar 5 días en producirlo en función de la ocupación de las máquinas, con lo cual tendría acabado el 23 de mayo, con lo cual podría enviarlo el 26 de mayo. ¿Vale? Es decir, que lo que está diciendo el sistema es que directamente del pedido, sin consultar a fábrica, sin consultar a nadie, ¿vale? Podemos darle una disponibilidad real de fecha de entrega a nuestro cliente. ¿Vale? Y esto por lo que es un tema pues, bastante interesante. No me quiero extender más, os voy a enseñar una última cosa que he comentado antes sobre el configurador, simplemente para que tengáis también
una idea de qué es el configurador. Aquí lo que tengo es un artículo que es una camiseta, ¿vale? Y esta camiseta he definido un escandallo configurable, ¿vale? He puesto una serie de atributos, veréis que es un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Pero esto lo que me permite es tener aquí, por ejemplo, una configuración de talla y color, ¿vale? Entonces, pues yo digo la talla L, ¿vale? Y que es color negro. Y en función de los parámetros que yo le asigne, ¿vale? El sistema me va a asignar un precio de coste distinto u otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es talla L, pues yo que sé, pues la cremallera pues será más larga, o será otro artículo, ¿vale? Y esto al final lo que me genera, es un ejemplo muy sencillito, pero lo que me genera es un escandallo dinámico, ¿vale? Donde el sistema me está cogiendo los elementos, ¿vale? En función de los parámetros que yo le he puesto. Es decir, que lo que hace esto es que no me obliga a crearme miles de combinaciones o miles de referencias por cada una combinación que yo pudiera tener aquí, ¿vale? Sino que directamente yo estoy manejando un artículo que tiene una única referencia y que tiene una serie de atributos que yo he definido aquí en el. Y de forma muy rápida, porque como decía es muy extenso el tema, bueno, he intentado enseñaros, pues digamos, los elementos más importantes de gestión del módulo de producción avanzada de SAP que se llama DES. Y ya me he pasado un poco de tiempo, pero vamos a dejar 5 minutos para preguntas, así que, Rocío, si preguntas, es el momento. Sí, bueno, un par de preguntillas. ¿Los costes indirectos los calcula el programa o los tenemos que establecer nosotros por métodos externos? Vale, los costes indirectos, como habéis visto en la definición de plantilla de costes, se pueden introducir y pueden ser costes fijos, es decir, oye, pues yo asumo que tengo un coste administrativo un 5%, ¿vale? Que se lo pongo siempre al sistema, ¿vale? Pues me iría ahí a mi esquema de cálculo y pondría que tengo un coste indirecto administrativo del 5%. Pero en lugar de ser fijo, también podría ser una fórmula, ¿vale? Es decir, hacer ciertas proyecciones de mi contabilidad y sacarlo. Este proceso sería bastante más complejo. Vale. Se te oye un poco lejos, Aurelio. ¿Sí? A ver. Pues, a ver, me pego el micrófono un poco más en la boca. Habías dicho que mediante fórmulas, ¿verdad? También. Sí, se pueden poner fórmulas. Hay un módulo que no ha entrado, que es el de rendimiento empresarial, que me permite hacer una extrapolación de estos costes directamente de mi analítica, de mi contabilidad. Pero es un módulo que requiere una configuración bastante complicada. Uh-huh. Y si nos bajamos a fábrica, ¿no? A las órdenes de producción, la imputación de las tareas, tiempos de la producción en planta, ¿se puede realizar con terminales móviles, con pantallas táctiles? Sí. He entrado antes en la pantalla de terminal de captura en planta, ¿vale? Que está orientada a pantallas táctiles, pero tenemos también una serie de apps, que serían estas, que están orientadas a web, ¿vale? De forma que esto lo podamos ver en cualquier dispositivo móvil, ¿vale? Y sería, pues, exactamente igual. Es decir, si aquí, por ejemplo, quiero hacer comenzar, por ejemplo, una orden de fabricación, pues, de la misma forma, ¿vale? Puedo entrar aquí, escaneo, por ejemplo, el código barra de orden de fabricación o meto el código, ¿vale? Y aquí ya me aparecen todas las operaciones, ¿vale? Aquí puedo activarlo. ¿Más preguntas? Pues como se puede bajar tanto a detalle, lo dejamos aquí y para cualquier otra consulta, pues nos ponemos en contacto directamente, si te parece. Vale, me parece perfecto. Y Pues, así finalizamos. de acuerdo, pues espero que haya sido útil la sesión y como ha comentado Rocío, pues cualquier duda o cualquier funcionalidad que queréis conocer pues más a fondo, pues estamos a vuestra entera disposición. Y Muchas gracias. pues nada, que paséis buen día.